Demonios, criaturas perversas que están en la oscuridad, entidades del bajo astral. Muchas culturas creen que hay seres espirituales que nos acechan y que nos quieren hacer daño. Hoy les tenemos un caso espectacular de un actor muy conocido en toda América Latina que asegura haberse enfrentado a lo imposible. Rubiela Hernández. Sean todos bienvenidos a Más Allá. Esta noche tenemos un caso que para mí es bastante interesante. En todos los lugares del mundo, como decía antes, existe la creencia de que hay seres espirituales que pueden hacernos daño. Desde el lejano oriente hasta Japón, desde las sociedades industrializadas, donde la ciencia hace parte del centro de sus creencias, porque también la ciencia es un sistema de creencias, hasta las selvas del Amazonas, los espíritus están con nosotros. No sé si existen, pero están allí, en el plano simbólico, en la creencia. La magia nos rodea y a veces esa magia es oscura, atormenta, hace daño y para muchos es inteligente. Demonios, duendes, no sé si están allí. No sé si existen. ¿Usted ya vivió una situación así? Tal vez va a encontrar en el caso que vamos a ver hoy un espejo. Tal vez usted se ve reflejado en lo que vamos a ver y observar. Y para eso tenemos a una invitada hoy, esta noche, que es nada más y nada menos que Rubiela Hernández. Rubiela, muy buenas noches. Esteban, muy buenas noches. Para mí, como siempre, un placer venir aquí, investigar, leer y pues poder compartir con todos ustedes pues este tipo de fenómenos que nos llaman tanto la atención. Usted es investigadora social, usted es una persona que tiene 2 maestrías, ha sido docente universitaria. Vamos a ver el caso de un actor, con usted lo vamos a analizar. ¿Qué tan fuerte o qué tan cercano a la sociedad, qué tan trascendental sigue siendo la creencia en la posibilidad de que haya seres espirituales a nuestro alrededor que nos hagan daño? En un país como el nuestro, y de hecho pues creo yo en casi todas las culturas, lo sobrenatural, lo que no podemos explicar se vuelve de una u otra forma algo plausible, ¿no? Todo el mundo de alguna forma tiene el conocido o la persona a la que le pasó, o el amigo del amigo, o ellos mismos. Lo cierto es que lo sobrenatural es un fenómeno muy personal. Muy seguramente quienes han vivido algunas de estas circunstancias lo tienen como real, quienes no a veces persiguen probar a ver qué tan cierto es, pero seguramente en el análisis del caso vamos a darnos cuenta que existen diversas explicaciones acerca de los fenómenos paranormales. Bueno, no siendo más, conozcamos algo de este caso en un reportaje de Joana Arenas, nuestra compañera aquí en Más Allá. Un caso que nos va a poner los pelos de punta. Iniciemos este viaje. Se dice que hay eventos que cambian la vida de la gente, situaciones que se graban en la memoria y que nunca se olvidan. Acontecimientos como los que afirma haber vivido el actor Álvaro Rodríguez, quien asegura haber estado sometido a una serie de hechos que desafían los límites de la realidad. Rodríguez es ampliamente conocido en Latinoamérica por sus actuaciones en series y películas como La gente de la Universal de 1993 o Perro come perro de 2013. ¿Y? ¿No lo vas a abrir o qué? De pronto es plata. Lejos de las tablas, los premios y los reflectores, Rodríguez afirma haber entrado en contacto con una entidad paranormal que se habría manifestado a través de eventos escalofriantes y a la que se enfrentó utilizando la tabla Ouija. Un caso que representa uno de los más escalofriantes de Latinoamérica y que analizamos en Más Allá, gracias a una entrevista de Joana Arenas.
Bueno, antes de entrar a la entrevista y de conocer esto, yo sí quiero preguntarle a Rubiela y hacer una pequeña reflexión también sobre esto, que vamos a ver. Hay muchos casos, el mundo del misterio, el mundo de lo paranormal se sustenta en la casuística, en la persona que vivió, en la fotografía que apareció, en la manifestación inexplicable. Y muchas veces a los testigos se les trata de locos. A nosotros mismos los investigadores a veces no nos toman tan en serio, pero estos hechos y los testimonios son a veces muy fuertes y vienen de fuentes muy importantes a las cuales se les da de alguna manera credibilidad. Yo le doy credibilidad a lo que haya vivido Álvaro, este actor que gracias a la investigación de Joana nos dio esta entrevista. Rubiela, es que a veces le dicen al testigo que está loco y salir en televisión y contar lo que uno vive a veces es muy difícil para ellos y por eso antes de comenzar quiero hablar de eso, de que hay que tener respeto por los testigos. Hay que tener respeto por los testigos y por las experiencias personales, porque que el universo no se acomode a nuestras explicaciones no quiere decir que no guarde una cantidad de secretos. Es muy posible que la persona que presenció, que sintió, que escuchó, que vio, que incluso fue tocado, porque suele suceder en este tipo de fenómenos, de verdad lo haya sentido. Que puedan haber otro tipo de explicaciones más allá de lo paranormal o que incluso la ciencia esté tratando de explicarse por qué nosotros tenemos ese tipo de acercamientos, es un tema diferente, pero yo sí creo que si alguien se para a decir, y más pues una persona de medios, como en este caso es Álvaro, a decir sucedió y me pasó esto, es porque muy probablemente de verdad lo vivió de esa manera, que ya las interpretaciones y las múltiples explicaciones son. Eso es lo que vamos a mirar aquí en adelante. Pueden pasar muchas cosas, pero por supuesto que el testigo merece respeto. Además, porque él, porque es una persona reconocida, sale a medios y lo dice, muy probablemente todos tenemos el caso de alguien cercano que también vivió una experiencia que se puede denominar paranormal. Y eso no le quita tampoco la credibilidad. Cada quien habla de la fiesta como le fue, como dice el dicho. Claro, y Álvaro, muchas gracias. No siendo más, iniciemos con esta primera parte de la entrevista, del reportaje que hizo Joana Arenas con Álvaro Rodríguez y lo que él dice que vivió, que es realmente algo alucinante, que está al borde de la realidad y que a veces realmente da miedo. Muy buenas noches, Joana, gracias por tu reportaje aquí en Más Allá. Buenas noches, Esteban. Mire, le quiero contar que hoy me encuentro en un lugar bien particular y es el Teatro TEA, Casa Estudio Teatro Caraván. Y estoy con un personaje que ustedes, muchos van a reconocer porque lo han visto en sus pantallas, en la televisión, en el teatro, también en el cine. Y estoy aquí con el maestro Álvaro Rodríguez, quien nos acompaña esta noche en Más Allá porque tiene unas cosas bien interesantes que contarnos. Maestro, bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Muy buenas, encantado aquí por la invitación y vamos a ver de qué hablamos. Maestro, pues estamos aquí en el programa Más Allá con usted porque hemos escuchado una historia que le sucedió hace algunos años y se trata de unos fenómenos paranormales, unos fenómenos poltergeist que usted mismo evidenció. Pero yo quisiera que iniciara contándonos si usted creía en este tipo de fenómenos. No, muy poco, no creía. De pronto en vainas yo de Sevilla Valle, y pues hay muchas historias entre toda esta tradición oral de duendes y todas estas cosas con los cuales he trabajado en vainas de cine y en teatro y eso, pero particularmente como creer en los fantasmas, muy poco hasta que me tocó vivir una experiencia en concreto. Y precisamente empecemos a desarrollar esa historia. Más o menos en qué año sucedió, dónde vivía usted en ese momento, porque esto le sucedió en su casa. Terminé viviendo en la octava, subiendo para Egipto, con segunda, un edificio viejo que era de 3 pisos y era de un magistrado muy importante que de Marcos Gerardo Monroy Cabra.
uno de los pisos, el tercer piso, lo tenía alquilado una amiga teatrera, Beltrán era ella, y yo no tenía dónde. Yo estaba viviendo en la trasescena del Teatro La Candelaria. Yo estaba así, pero en situaciones económicas críticas. Entonces logré que esta niña en la azotea tenía un cuartico pequeño y logré que me lo alquilara. Y muy hermoso. Después yo le hice otro pisito con 4 ventanas, todo vidrio por todas partes, y era extraordinario porque yo veía hasta el Parque de los Nevados cuando estaba todo despejado. Convivimos un tiempo, estuvimos enamorados con Alina Lozano, que ella apenas empezaba en la televisión. Ella entró al grupo de teatro de Impau, que yo dirigía, y cuando me retiré del Impau, ella se vino conmigo junto con otros actores, estudiantes, y formamos un grupo que llamaba El Callejón del Gato. Estando en ese cuento, Lina, que se quería ir, que porque estaba en situaciones difíciles, no, quédate aquí. Yo consigo comida y tú cocinas cuando puedo yo cocino, seguro que nos sale más barato, ¿para dónde va a ir? En un día, yo estaba arriba en la azotea, ella vivía en el piso de abajo, en un cuarto, cuando repentinamente escuché unos gritos, Álvaro, Alvarito, Alvarito, así, pero con una llamada muy angustiosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, y bajo, ¿qué le pasó? Mire. Había una ventana, pero era un vidrio incrustado en el muro, era un tercer piso. Es que están tocando ahí, están tocando. Y ¿cuál tocando, mi amor? Estos son 3 pisos aquí, la acústica es muy... Y hay mucha reverberación, se escucha mucha cosa. Los vecinos, todo. Y dice, no, hay alguien cuando... Y yo, ¿qué pasó? Hola. Te siento. Yo no sé qué pasó, pero como que del mismo pánico, yo me aproximé al vidrio y con mucha cautela y miro para abajo y no, 3 pisos derecho. Y le digo, uy, no puede ser. ¿Y usted escuchó la voz que le Pues decía, claro. hola? Y eso fue la que más me... ¿Y era una voz de qué, maestro? ¿Un niño, una niña? No, como una voz de un hombre. Hola, como una voz muy normal. Y entonces yo le dije, uy, mi amor, los que se van de aquí, hermano. Y entonces yo salí y salimos pitados. Y no, yo no me aguanto eso ni por el berraco. Pero viene la realidad de la cotidianidad. ¿Y qué hacíamos? ¿A dormir en la calle o qué? Claro. No, fue madre. Entonces después, al comienzo nos acompañaban amigos y subíamos, no, pero nada. Y no, eso qué carajo. Y yo seguí subiendo. Alina se asustó mucho. Ella se fue después, pero hubo un lapso de tiempo allí donde hubo la tensión y de pronto yo un día subía cuando yo sentía que me acompañaban en las escaleras. ¿Y qué pasó, amigo fresco? Yo tratando de hacerme el tranquilo. Y yo subía. Me subí. ¿Sabe cuando de pronto, ¡pam!, la puerta? Y miércoles. Uf. ¿Yo qué hago? Hola, ¿qué pasó? No, tranquila. No. Esas son etapas que emocionalmente y sensiblemente ahí en el corazón, yo no sé cómo se maneja esa carreta, hermano. Pero me tocó acostumbrarme porque yo estaba en una situación económica muy precaria, yo para dónde más me iba a ir. A mí se me embolataban las cosas o aparecían en otro lugar. O acostarme yo y despertarme y está la puerta abierta. Un día llegaba una paisana
de Sevilla, que estábamos entrando a la universidad, éramos de familia muy amigas. Y ella me llamó, papá, y le dije, no, pues yo no tengo en ese cuartico, tengo un espacio amplio. Si quiere dormir conmigo, tranquila. Así quedamos. Yo me acosté. Eso era como la 1 de la mañana. Yo sentí la puerta, tanto la de abajo, de la entrada, como ya después del cuarto. Y entonces esta llegó. Entonces yo seguí dormido. Yo sentí que levantó la cobija y se acostó. Y entonces llego yo cuando... Y nada, y miro, y nadie. No. Y mira, baila, hermano. La puerta abierta. Pues yo no pude volver a dormir. Así pues es una situación allí de pánico. Las experiencias del actor Álvaro Rodríguez a mí me dejan asombrado porque son muchas experiencias, no es solo una, no es como, me pasó algo que se puede explicar, sino que son una sucesión. Y incluyen cosas tan sorprendentes, por ejemplo, como lo que llaman en la parapsicología los raps, los golpes. Él dice que siente golpes en una ventana. No solo golpes, que esto sí es muy raro para la mayoría de los casos, porque Sí, la gente no, siempre escucha ruidos, hay explicaciones, puede ser un ave, el calor, la dilatación de las paredes. Pero aquí, para hablar de lo que él nos contó, Rubiela, no solo son golpes, sino que cuando suenan los golpes, que están asustados, escucha una voz. Y esto es realmente asustador, una voz que viene de la nada, como si hubiera un eco del vacío, una memoria entre las paredes, una inteligencia que los quisiera atormentar, que se repite y se repite. ¿Qué piensa usted de esto que nos cuenta Alma? Bueno, pues hay como dos maneras grandes de verla. Estamos hablando de una zona en el centro de Bogotá que históricamente y pues para muchas personas tiene asociación con fenómenos paranormales por diferentes aspectos, por la antigüedad, por la cantidad de personas que vivieron ahí, bueno, por la serie de conflictos por las que ha pasado una ciudad como Bogotá y que están alrededor de esa zona. Claro, existe ¿cómo se diría? La sensación, el creer que es un ser que de verdad está allí. No obstante, pues la ciencia tiene a veces explicaciones que resultan un poco más aburridas, que no se congracian tanto con el tema del fantasma, sino incluso ahorita estaba recordando un experimento que hicieron, esto fue en Alemania. Hay una serie de científicos, 3 científicos que están trabajando en un laboratorio y afirman tener fenómenos parecidos a los que él narra en su relato. Sombras, personas que están por ahí rondando y pues siendo científicos se dan a la tarea de ver qué es lo que está sucediendo. Luego de un tiempo y de probar ciertas cosas, apagaron un ventilador que todo el tiempo estaba prendido y resulta que eran infrasonidos, sonidos que no son audibles, pero que nosotros los seres humanos podemos percibir. De hecho, hay música que está asociada a esos infrasonidos que nos puede poner depresivos, tristes, y que pues tenemos una reacción natural y que esta frecuencia llegaba al globo ocular y hacía y generaba la sensación de que habían personas allí. Fue a apagar el ventilador y ellos nunca más volvieron a sentir fenómenos paranormales. Entonces, aquí lo raro es lo de la voz, ¿no? La voz, claro, porque si una voz responde ya no es algo que sea simplemente un ruido o una sombra, es algo que responde, que es a veces inteligente. Exacto. Yo tampoco estoy afirmando que esto sea... Sí, o sea... Pero sí es muy extraño. Y además que no lo ve él solo, sino lo ven varios testigos. Bueno, ustedes que están allá, cuéntenos su historia paranormal en Twitter con este numeral que está aquí abajo, aquí, Paranormal Más Allá. Los vamos a acompañar durante lo que queda del programa para que conozcan lo mejor, porque esto no es nada, este es el inicio. Lo que viene es sorprendente. Los dejamos también con este libro que se llama Del agua al desierto. Lo publica Planeta Libros. Muchas gracias a Tatiana. Y es de Asriel Bibliokovich. Es un escritor judío colombiano. Les va a gustar. Y se lo regalo a nuestra invitada que es Rubiela Hernández. Ya volvemos aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los extraños fenómenos paranormales que vivió un actor muy conocido aquí en Colombia, Álvaro Rodríguez, un actor de cine y de televisión que seguro usted reconoce. Él dice que nunca había creído en los fenómenos paranormales, es ateo, escéptico y se enfrentó a lo imposible. Quiero contarles antes de comenzar varias cosas. Una, este testimonio nos lo da él y él quiere de alguna manera contar lo que él vivió. Él quiere decirnos. Por eso le digo que muchas gracias por ser valiente, por ese testimonio valiente y decirle a toda América Latina lo que él de alguna manera enfrentó. Un saludo grandísimo a la gente de Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Chile, a la gente de Culiacán, Sinaloa. Un abrazo grandísimo. Si alguien de Culiacán, escríbame a mi Twitter, @cruzescridente, que quiero hablar con ustedes en esa linda ciudad del norte de México. Veamos la segunda parte de la entrevista que después analizaremos con la profesora Rubiera Hernández. Sí, y entonces ya cada noche algo pasaba. Unas veces sí, otras veces no, ¿sí? Pero entonces en esa azotea yo tenía mucha música y muchos amigos músicos. Entonces hacíamos unas rumbas las berracas. Para olvidarse del fantasma. Para olvidarme, porque me gusta mucho. Y porque me gusta mucho. Entonces, en uno de los viajes a Dinamarca, yo me hice muy amigo del traductor. Siempre me le pego a los traductores. Pues porque ellos están interesados en aprender mucho el idioma y yo estoy interesado en que me guíen pues para ganar tiempo. Sí. Tener un mapa, pero que a uno le ubiquen para ganar tiempo en el sentido de ir a los lugares más importantes, que a uno le interesen. Nos hicimos muy amigos y él vino a pasear acá. Entonces yo le dije, hermano, aquí tiene vivienda, tranquilo, porque él allá me atendió muy bien allá en Copenhague. Y un día nos pusimos a rumbear allá. Y él tenía una novia. Ahí en otro cuarto vivía otro compañero, luminotécnico, con su compañera. Y entonces nosotros, escuchando música, tertulia, el vinito y toda la cosa, bla, 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 bailamos y entonces estas niñas se alcanzaron primero y nosotros seguimos rumbeando. Terminamos en la azotea y después, pum, al cuarto. Yo no sé por qué a todo el mundo le gustaba en el cuartico. Y eso que yo no tenía ni un colchón en ese cuarto. Y las ventanas. Era muy, es que la vista era muy particular. Y estábamos allá, cuando Álvaro, ya, Álvaro, y pronto, y Sonia está tu madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ¿cómo así? Y nosotros bajamos, y yo con un palo, y yo, que vamos a bajar, vamos, y nos dale vos primero. Y todo el mundo bajó, pum, pum, y empezamos a buscar, y nada. Y dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y él, no, es que nosotros estábamos aquí en el cuarto, yo estaba acostada, y Miriam también, y nosotros sentimos que venía una persona y entró al baño. Entonces yo me imaginé que era Jan. Y dije, bueno, ya viene Jan. Entró al baño, empezaron a lavarse los dientes, y lavarse los dientes y vaciaban la taza. Vaciaban la taza y seguían lavándose los dientes. Y lavarse los dientes, eso se prolongó por minutos. Pero ¿quién es? Digo, que tiene una obsesión tan tenaz por la lavada de los dientes. Y entonces ella llegó y se asomó a ver quién era. Cuando abrió la puerta para asomarse, la otra, Miriam, se estaba también asomando en el cuarto. ¿Sí? Yo, ¿qué pasó? No sé, es que hay alguien ahí en el baño. Y entonces salieron, muestras del susto, se asomaron al baño, nadie. Pasaron a la cocina, nadie. Después a otro cuarto, nadie. Y ahí fue donde subieron, llegan a los gritos,
nosotros bajamos, empezamos a buscar y a buscar, y nadie. ¿Ellas sabían del caso que ya le había sucedido a usted? No. No habían comentado No, nunca sobre ese no tema. habíamos comentado. Bueno, Miriam sí tenía noción de eso. Ella sí sabía que había pasado eso. Y entonces viene este cuento tan tenaz. Y como te digo, cada vez me tocó como acostumbrarme. Yo hablaba con amigos que más o menos tenían experiencias semejantes. Y no, pues a lo mejor si el tipo es tranquilo, dialóguele, hágase amigo de él. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo cuando lo sentía, yo le hablaba, le cantaba, alguna vez pues con el corazón en la garganta, pero adelante. Y un día yo estaba en el Teatro La Candelaria y llegó un amigo que estaba terminando cine. Y entonces llegó este amigo y me dice, vení, ¿dónde vivís vos? Vos vivís en La Candelaria, abajo de Egipto. Y yo, sí. ¿Por qué no me muestra? Camine, vamos. Le dije, ¿cómo así? Camine y me muestra. Y después camine, ¿pero por qué? Venga, vamos. Y cogimos para allá. Y cuando cogimos ya la octava, que yo llegué y le mostré, allá es donde vos vives. Uy, hermano, venga, déjeme entrar. Le dije, ¿qué pasó? Y nosotros que entramos, cuando, claro, ese es el flaco. Es el flaco. Y digo, ¿cómo así que el flaco? Claro, aquí tenía el estudio de fotografía. Sí, eso es el flaco. Y yo me digo, ¿cómo así? ¿Cuál flaco? Y entonces llegó a rememorar todo el cuento de unos estudiantes de antropología que habían muerto por allá en Arauca, en la montaña. Y uno de ellos era amigo de Esteban, que a ellos los mataron, ¿sí? Y entonces digo, seguro que soy el flaco, marica. Había vivido el famoso flaco ahí en ese lugar. El flaco vive ahí. Venga, hermano, yo tengo un amigo en la Nacional que es medium. Invitémosle y lo invocamos. Y ¿cómo así que hago? No, espere, yo hablo con él. Un caso que nos pone a pensar en la posibilidad de la existencia del más allá, y no solo del más allá, sino la posibilidad de que seres espirituales puedan manifestarse en nuestra realidad, o simplemente la explicación de la violencia y el entorno que vivimos. No lo sé, cada quien puede llegar a la conclusión que quieran. Aquí hay varios fenómenos que se mezclan, Rubiela. Primero, hay como una especie de fenómeno poltergeist, gente que está en una casa y siente que se mueve el baño, que bajan la taza del baño, que se mueven los cepillos, que se abren y se cierran las llaves. Esto es clásico en la parapsicología, en la pseudociencia de la parapsicología, que se explica de alguna manera como el fenómeno poltergeist, estos acontecimientos. Y una segunda parte que es la presencia de un espíritu que empiezan a identificar como de alguien que ha muerto violentamente. ¿Qué piensa usted de lo que nos cuenta Álvaro? Aquí hay una cosa muy interesante en el caso que él narra y es que no es un solo testigo. Son varias personas con el paso del tiempo que no tienen ni idea de lo que está sucediendo, pero de una u otra manera están permeados por la experiencia. Entonces sí, por supuesto que uno dice, algo tiene que suceder, algo debe estar pasando, no necesariamente como dice Esteban, quien quiere creer en lo sobrenatural seguramente le dará esa explicación, seguramente otras personas buscarán otro tipo de explicaciones, pero lo cierto es que sí sucede algo y es algo muy extraño. Y adicional, la manera en que lo vinculan con el hecho de una persona que conocemos y de la que no nos hemos despedido y que murió de manera violenta. Entonces, ya quiero ver en qué desemboca esto, pero claro, definitivamente es una cosa muy interesante, es un fenómeno muy interesante y como hablábamos al principio, no le sucede solamente a él, sino seguramente muchas de las personas que siguen este programa tienen experiencias muy similares. Rubiela, y es que aquí hay algo que él dice y es que para mí es la clave de esto. O sea, no es la experiencia paranormal de Álvaro Rodríguez, es la experiencia de todo... De todo el conjunto de sus amigos, de otros actores, de personas del medio que vieron, sintieron, lo vivieron y que fue pues durante un periodo de tiempo prolongado. Él no ha precisado exactamente cuánto, pero pues por lo que se escucha en el relato es un periodo de tiempo consecutivo en el que pasan ese tipo de cosas. Múltiples testigos que se enfrentan a lo imposible, testigos que dicen
no haber conocido la historia antes de vivirla. O sea, él nunca les dijo antes, aquí se aparece un fantasma, como para sugestionarlos de alguna manera. Simplemente se enfrentan a lo que viven. Múltiples explicaciones también podemos tener. Después de comerciales, pónganle atención, porque Álvaro nos va a contar cómo logró comunicarse con esa entidad junto a otras personas. Cómo logró hacer un puente de comunicación, según él, con eso que está en otra dimensión, pero que interrumpía y perturbaba su realidad. Por ahora los dejo con este libro que les va a encantar. Se llama Morir lo necesario. Imagínense, Morir lo necesario, de Alejandro Romers. Este libro nos lo envía el señor John. Aquí está John. Un saludo grandísimo. Morir lo necesario lo consiguen en cualquier librería de América Latina. Y estamos aquí en Más Allá y volvemos porque no se pierdan que lo mejor viene después de comerciales. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que vemos el caso del actor Álvaro Rodríguez. Mucha gente nos escribe desde Lima, Perú, mucha gente nos escribe desde Paraguay, mucha gente nos escribe desde Panamá, desde Colón. Qué linda ciudad Colón. Y por aquí también desde Las Uvas, un pueblito en Panamá. A toda la gente de Las Uvas, un saludo grandísimo y el Valle Antón. Y también Tulio Fernández, que es fanático de Rubiela todo el tiempo y que dice que algún día van a casarse. Sí, Espero que así suceda. Y lo otro es saludar rápido a Andrés 1984, Vidal Arturo, FJ Crespo, Romerín Turismo. A todos ustedes, muchas gracias. Veamos esta tercera parte de la entrevista, el reportaje que hace Joana Arenas con Álvaro Rodríguez, porque en esta parte vamos a ver algo que realmente es impresionante, y es que él dice que se conectó con ese espíritu, que pudo haberse comunicado, que pudo haber entablado comunicación con el más allá. Pues ese día, con el medio del pánico, yo llegué con las velas y yo destapé un paquete de velas. Cuando vi, no, es que las velas ya están. Yo traje velas, me dijo, man. Y efectivamente, miro, estaba ya todos ahí pegado. Y entonces empezó el ritual, nos sentamos todos. Yo me fui a sentar ahí junto a la puerta cuando me dice, venga. Usted me escapa. Venga, echémosle ya a la puerta. Y le digo, ¿cómo así, hermano? Y yo, no, usted no se sienta, venga, siente usted allí. ¿Estaban qué? ¿En la sala del...? En la sala. ¿Y qué más tenía ese ritual? ¿Las velas? Y concentrarnos. Yo había dejado el paquete de velas medio destapado y estábamos allí después de un instante de concentración y ese suspenso, esa expectativa, cuando ¡clic! Y saltó una vela. Y yo, ay, güey, madre, todo muy fácil. Y no, espérate, ya llegó. Y entonces el man empieza a narrarnos todo el lugar por donde iban, un lugar selvático. Ellos estaban haciendo unas investigaciones. De pronto, frente a una ventana, ellos iban caminando por la ventana, cuando menos pensaba, ¡pam!, un tiro, y le pegaron a Carlos un tiro en la cabeza. Y salieron unos tipos ahí de tatán, que no matan, y el tipo empezó a insultarlos y los enfrentó y toda esa carrera, y cogió una metralleta y se la descargaron. Los mataron a los dos. Y el hermano narró todo como había sido la vaina. Y le, como así, y él empezó a sudar, puso como para cuando, uy, no, ya, espere, calmémonos, uf, déme descansar, hermano. Y sudaba. Y entonces llegó un momento en que dice, nos traigamos la ouija. La ouija, le había llevado todas esas cosas. Cuando de pronto, uy, ya está aquí. ¿Y alguien le quiere hacer alguna pregunta? Y dije, como cualquier pregunta. No, pero es que lo de nada fue que él llegó donde decía, buenas, entró
Y ahí es donde él dice, ¿alguien le quiere hacer una pregunta? Que Patricia dice, bueno, yo lo hago. ¿Y qué va a preguntar? Dice, ¿a usted le molesta que lo estemos convocando? Y ahí mismo, adiós. Y desapareció hasta el sol de hoy. Jamás volvió a aparecer. Maestro, cuando estaban en esa sesión donde estaban todos agarrados de la mano y en medio de esta persona contándoles esta historia, ¿usted qué sentía? ¿Cuál era ese sentimiento, aparte claramente de la angustia? Eso fue muy tensionante, muy preocupante y muy... El momento de la matada fue horrible. Y en algún momento alguien, ese grupo de amigos y compañeros que estaban ahí con usted, ¿en algún momento quiso irse, interrumpió la sesión o todos aguantaron hubo un momento, hasta el final? Pues, empezando por mí, yo al comienzo estaba, pero muerto del susto, hermano. Mucho, por hablar decentemente, está cagado el susto. Y por eso este amigo me sacó desde un comienzo y obviamente nos mirábamos mucho, el pánico, pero a la vez esa mirada, el pánico como que nos mandaba una energía ahí como de solidaridad. Vamos a ver qué pasa, de todas maneras no estoy solo, ¿sí? Y es una situación como muy embarazosa, pero a la vez inquietante, interrogante de qué va a pasar, si es cierto o no es cierto, ¿sí? Pero yo tenía el antecedente de que si estaba el man por ahí ventilando los espacios. ¿Cómo finaliza ese día? Después de que le hacen la pregunta al espíritu y la respuesta es adiós. Pues quedamos ahí un poco extrañados. ¿Será cierto que se fue, que no se fue? Pues ya después nos despedimos, toda esa cosa, echamos la carreta concerniente a la situación, algunos más asustados que otros mamaban gallo con eso. Y ya después yo quedé ahí y no volví a aparecer. Yo ya seguí como más tranquilo. Un caso impresionante. Recordemos que Álvaro Rodríguez había dicho que todo comenzó con manifestaciones extrañas, voces, respuestas inteligentes, fenómenos poltergeist, y después hacen un ritual para intentar comunicarse con eso que los asedia, que molesta a los que viven en su casa, que los acecha, los asusta y los perturba. Y entonces hacen un ritual. Rubiela, estos rituales son muy interesantes porque él habla de que viene un medium y que este medium cuenta la historia de que efectivamente ese espíritu ha muerto violentamente. Eso es muy común, ¿no? En estas historias de manifestaciones que hablan de espíritus que vienen pero que tuvieron una muerte trunca, que su vida se acabó de un momento a otro y con violencia, ¿no? De manera abrupta. Pues es que de hecho, si nosotros analizamos ya la última parte del relato, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa anterior de la tabla Ouija y de los rituales que hay alrededor de la tabla Ouija y de los fenómenos que se pueden presentar. Ya en el momento en que ellos se sientan a hacer el ritual, todos son conscientes que hay una presencia, ¿no? Entonces ya hay un momento, hasta cierto punto se puede hablar de una sugestión colectiva, ¿no? En donde todos están convencidos que van a contactar con un espíritu y además lo tenían perfilado, ¿no? Porque sabían qué tipo de espíritu era, en qué se desempeñaba, más o menos cómo murió y en dónde. Entonces, yo creo que esto de una u otra manera espiritual o de manera psicológica les permite un cierre de ese proceso, porque finalmente como que se contactan con él y él desaparece según lo que él relata. Pero ese tema de que salta la vela, de ese contacto, pues lo explicábamos en el programa de la tabla Ouija y aquí se ve que es ese fenómeno ideomotor, ¿no? Que de una u otra manera dentro de este tipo de rituales y en este tipo de manifestaciones pues suceden los fenómenos de que se lanzan cosas o que el tablero se mueve. Además hay un tema ahí también que él habla del medium.
El medium no necesariamente, a pesar de que sabemos que hay muchos que lo hacen por estafar personas, algunos de ellos de verdad asumen el papel y están convencidos de lo que están viviendo, sudan, tienen taquicardia, se desmayan, entran en trance, y no necesariamente porque estén teniendo una relación con un espíritu, sino porque de verdad están convencidos de lo que está sucediendo. Independiente de si el fenómeno fue un fantasma o no un fantasma, yo creo que ese ritual a ellos específicamente les sirvió para hacer un cierre. Ojo, a ellos. Eso no quiere decir que sea una buena idea, como lo decía en el tema de la tabla Ouija, hacer ese tipo de rituales y hacer ese tipo de cosas, porque las manifestaciones psicológicas en ese escenario tienen plena cabida y no siempre terminan tan bien. Antes de continuar con los comerciales, quisiera hacer un apunte más y decirle esto muy brevemente, y es que ellos hacen el ritual, se comunican con la tabla Ouija y logran despedirse, y él dice adiós, no los molesto más, Sí. y él dice que desde entonces nunca pasó nada y en el apartamento, dice él, no volvió a suceder nada. Ese sería el fenómeno inexplicable, un poco, porque o tal vez ellos ya tenían la predisposición de que cualquier ruido ya es que ya se había marchado, o desde el punto de vista espiritual es que realmente lo que estaba y se fue. Es por eso que es tan difícil en este sentido para nuestros fenómenos paranormales decir es que la explicación es A o B. Ellos la vivieron de una manera porque es que los únicos que estuvieron ahí fueron ellos y los que sintieron fueron ellos. Si nosotros hubiésemos estado ahí tendríamos tal vez una perspectiva distinta de cómo lo vivió. Aquí lo podemos analizar de cierta manera. O definitivamente el espíritu, como dicen ellos, que la presencia se despidió, se fue, o psicológicamente, con todos los fenómenos que hay alrededor de este tipo de rituales, pudieron darle un cierre a la situación. Lo cierto es que no tenemos la respuesta. No. Bueno, señores, ustedes que están ahí, les recomendamos estos últimos libros que envía nuestra amiga Estefanía. La queremos mucho, Estefanía. Los gatos guerreros, gracias. Y sobre todo gracias, Estefanía. Este se llama de Noemi Casquet, Cuerpos, Almas de Noemi Casquet. Ya volvemos después de comerciales porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de las experiencias paranormales de un actor llamado Álvaro Rodríguez. Experiencias que realmente a veces nos ponen los pelos de punta. Yo estaba aquí hablando con Rubiela y es que es bastante asustador, ¿no? Parece una película de terror a veces porque es como el acecho paranormal. Ya saben que si quieren escuchar entrevistas a profundidad, podcast y demás, lo pueden hacer buscando en YouTube los audios de Cruz Escribiente. Busque ya los audios de Cruz Escribiente, siga ese canal y escuche ahí entrevistas con JJ Benítez, con quien quiera, gratis. Bueno, aparte de eso, les quiero decir que Álvaro nos dio su conclusión también. Nos dijo qué piensa al final de todo lo que ha vivido. Obsérvelo, por favor, en este reportaje de Joana Arenas. Con esa experiencia que vivió, ¿cree que de alguna manera ese espíritu necesitaba trascender, irse, que se estaba haciendo notar por alguna razón? ¿O cuál es su conclusión de esa situación? Pues ya específicamente de eso, en ese misterio, pues yo digo que, no sé, como que se fue a descansar. No sé qué tipo de obstrucción tenía para llegar a navegar en su universo. La experiencia que usted estuvo con todos estos fenómenos paranormales y poltergeist que vivió dentro de su casa, ¿le cambiaron su percepción frente a el tema de los misterios, de eso que hay detrás de la vida, de esos fenómenos tan particulares? ¿Cambió su percepción de eso? Pues cambió en cierta medida. Lo que pasa es que el universo de la especulación es el más grande. Se especula mucho por credibilidades religiosas o por gente que es como mucho más sensible a eso. Entonces hay veces que uno ve que la gente tiene como esos talentos para percibir. Ahí levanto yo la antena. Pero cuando yo veo visos de especulación y toda esa cadena, no le como carreta. Entonces, es un espacio que, ¿por qué no? Pero no sé si afortunada o desafortunadamente no he tenido otros casos semejantes. Señor Esteban, con
aquí el gran actor Álvaro, quien nos ha narrado toda esta historia, todo lo que pasó a su alrededor, su experiencia, la experiencia de sus amigos, y por supuesto parece ser una historia que de alguna manera también tiene un hilo conductor cuando nos cuenta esa comunicación que tuvieron con ese fantasma o ese espectro que rondaba ese lugar. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Más Allá, por contarnos esa historia, por abrir también esa posibilidad al misterio. No, pues gracias por la invitación y por hablar de algo que uno no tiene como muy sólido en su concepto, porque, reitero, es misterioso, pero ese misterio también le da como cierta gratitud en este universo tan complejo. También quisiera que invitara a nuestros televidentes aquí a su teatro, a que vengan y lo visiten, a que estén atentos de las obras que tienen, cuándo, por dónde pueden encontrar información, cómo se conectan, dónde compran las boletas. Hoy mismo, jueves, viernes y sábado, tenemos Las Peregrinas, una obra con la que acabamos de llegar de España. Los invito a que se aproximen aquí a la calle 19, número 471, local 405, Centro Comercial Los Ángeles. Aquí hay 5 salas de teatro, siempre de jueves a sábado hay programación. Bienvenidos a Casatea, donde siempre los esperamos con brazos, corazón y telón abierto, donde también nos alimentamos de misterio. Ahí está la invitación, por supuesto, para que se acerquen aquí y hagan parte de estas obras, para que puedan ver todas estas historias que hay detrás de lo que crea aquí el maestro Álvaro junto a todo su equipo. Y don Esteban, nosotros pues seguimos con usted en estudio analizando esta historia tan particular y este hecho que ya pues ustedes pudieron escuchar de la propia voz del protagonista. Bienvenidos a Casatea, con fantasma incorporado. Muchas gracias a Johanna por ese reportaje y gracias al actor Álvaro Rodríguez por contarnos su historia, una historia que a veces no es fácil de contar porque la gente le dice a estas personas que están locas, que está realmente llamando la atención. Realmente hicimos una averiguación con las personas que rodearon a Álvaro durante muchos años, que estuvieron ahí y dicen que sí, que lo vivieron. No quisieron venir a contarnos porque les da miedo, pero sé que hay actores y actrices muy conocidas en Colombia que dicen esto realmente sucedió. Muchas gracias. ¿Cuál es su conclusión, Rubiela Hernández, para podernos ir? El tiempo se acaba. No hay una verdad absoluta y la verdad transmuta con el paso del tiempo. Hoy tenemos estos hechos, de pronto en unos años les encontraremos otro tipo de explicación o definitivamente hallaremos pruebas de que la vida después de la muerte está comunicándose de esa manera. Pues nada, los invito a seguir investigando, a seguir yendo más allá. Rubiela Hernández, me encuentran en Instagram y en Twitter como Rubi Investiga. Gracias, profesora. Profesora, investigadora social, 2 maestrías, amante de estos temas, siempre con seriedad. Como usted, que está allí, que es amante de estos temas y que le gustan con seriedad. Aquí no vendemos humo, yo no vengo aquí a hacerles una tabla ouija ni a cobrarles consultas. Aquí venimos realmente a abrir la mente, que tal vez eso es lo que nos falta en este mundo moderno. Abrir la mente a otras posibilidades, huir de este aparato que nos tiene capturados por fotos y videos y gente bailando. Los queremos mucho, nos vemos dentro de 8 días y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.